Bien, vamos a seguir con la serie de Yo Soy. Para los que no han estado con nosotros antes, Jesús en el libro de Juan escribió en su evangelio 7 declaraciones de Jesús diciendo Yo soy. Empezamos con la declaración primera en Juan 6 que dice Yo soy el pan de vida. Y habló de cómo somos nosotros bendecidos por Jesús a través de confiar en Él, creer en Él y tomar nuestro alimento espiritual directo de Él. Hablamos de que Jesús es la luz del mundo, como Él es la luz en medio de las tinieblas, Él deposita su luz en nosotros. Hablamos de que Él es la puerta de las ovejas y vimos cómo el pastor normalmente dormía a la entrada del redil o se sentaba a la entrada del redil para evitar que las ovejas salieran y para evitar que entrara gente al redil a robar o atacar a las ovejas o animales salvajes. Hablamos de que Jesús es el buen pastor y hablamos de las características de Jesús como buen pastor, cómo su vara y su cayado nos infunden aliento, cómo Él nos trae de regreso al camino, cómo nos cuida para que no nos salgamos. Y cómo vimos también que las ovejitas pueden llegar a caer en agujeros, aunque nada más metan una de las patitas, ¿verdad? Y terminan metiendo las 4 solas y se dejan morir. Y cómo el pastor tiene que tener cuidado de que las ovejas no encuentren hoyos en el camino para que no se dejen caer. Es importantísimo. Vimos también la semana pasada, Jesús es la vid verdadera. Si no estamos conectados nosotros al tronco de la vid, nosotros como ramas, nosotros como esos racimos de uvas que tenemos que dar fruto, morimos y dejamos de dar fruto en automático y nos secamos sin Jesús. Hoy vamos a hablar sobre Jesús siendo la resurrección y la vida. Hicimos tantitos cambios al orden como viene en Juan, pero es importante que hablemos hoy porque estamos celebrando la resurrección de Jesús. Si usted tiene su Biblia, prepárela en Romanos 5, 12, 21. Vamos a ver Juan, vamos a pasar rápidamente por ahí. Si usted necesita notas de la reunión, tenemos notas por acá. No sé si todos tienen, pero si les hace falta, por acá hay todavía. ¿Alguien más necesita notas? ¿Todos tienen apuntes de hoy? Bien, sale. Entonces vamos a entrar al tema. En Juan 11, versículos 1 al 44, leemos la historia de Lázaro. Jesús quería a Lázaro. Lázaro era una de las personas con quien Jesús tenía comunión. Y Jesús está con sus discípulos y le avisan, oye, ¿sabes que Lázaro está muy enfermo? Necesitas venir. Y Jesús les dice, sale, pues sí voy a ir, pero no luego, no se fue luego. Él de hecho se quedó un par de días más donde estaba. Y los discípulos le dicen, no Jesús, pero no vayas. ¿A qué vas a ir allá? Jesús estaba con la idea de ir a Betania a ver a Lázaro, a ver a Marta y a María, pero los discípulos están, ¿para qué? Te querían matar. ¿A qué regresas allá? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué quieres lograr? Y Jesús les dice, vamos a ir y esta enfermedad de Lázaro no va a terminar en muerte. Pero ustedes conocen cómo era Tomás. A Tomás, de hecho, vemos el slogan de Missouri que es The Show Me State. Bueno, Tomás era de Missouri, se me hace, porque era Show Me. No, muéstrame. Muéstrame que Jesús, hasta que no ponga yo mi dedo en sus llagas, en su costado. Tomás de repente entra en esta locura y dice, pues sale, no solamente vamos, pero pues también morimos junto con él, ¿no? Y se queda uno así de, wow, Tomás, Ahorita vamos a ver qué más pasó ahí. Jesús esperó algunos días más, no salió de inmediato. ¿Por qué? Porque había un propósito para Jesús de ir allá. Jesús sabía que el propósito de esa visita iba a ser glorificar al Padre, como en muchas otras ocasiones. Sabía que su propósito de la situación en particular era glorificar a Dios. Jesús tenía esa comunicación tan cercana con Dios. Ahora Jesús llega y le dicen, te tardaste mucho, ya está en la tumba. Y le dijeron incluso, ya está, huele, ya apesta. Lleva 4 días ahí. Y dice que Jesús lloró, Jesús se entristeció. De hecho, es una de las porciones de la palabra donde habla que el espíritu de Jesús se estremeció. Así que Jesús llega. En Juan 11:25 Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús ora al Padre, le da gracias y le dice, Padre, ahora te vas a glorificar en esta. Lázaro, sal de la tumba.
Y Lázaro salió de ahí, envuelto en vendajes, porque estaba embalsamado, como acostumbraban a hacer. Y le dice a la gente alrededor, pues quítenle los vendajes y déjenlo libre. Y Lázaro sale de la tumba. Es una de las pocas personas, de hecho, que resucita en la palabra aparte de Jesús. Esta historia primariamente se enfoca en amor, en esperanza y en fe por sí mismos. La vida y la muerte de Jesús son una historia de amor. Si usted jamás ha escuchado la historia de Jesús o la ha escuchado, pero hace mucho tiempo, Jesús vivió sin pecado. A sus 30 años comenzó su ministerio y pasó alrededor de 3 años con sus discípulos enseñándoles, yendo de aquí para allá, predicando el evangelio, hablándole a la gente del reino de Dios. Y justamente llega la Pascua y después de la cena de la Pascua él es arrestado, es entregado y es condenado a muerte por el Sanedrín, por los principales sacerdotes, y después ellos lo trasladan con Pilato, lo trasladan con Herodes, terminan liberando a Barrabás y Jesús es colgado en la cruz sin haber pecado, sin haber cometido ninguna falta, porque además él cumplió la ley al pie de la letra. Jesús murió, pensaron que habían ganado, el pecado pensó que tenía la victoria, la muerte pensó que tenía la victoria. Y el tercer día, la muerte tuvo que retroceder porque Jesús se levantó en poder. Romanos 5, 12 al 21, vamos a pasar por ahí. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por el sacrificio maravilloso, Jesús, en la cruz del Calvario. Gracias porque por tu resurrección el pecado fue eliminado, la muerte fue vencida y ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia. Gracias, Jesús. Estamos leyendo en este pasaje que por un hombre entró el pecado al mundo y ese hombre fue Adán. Justamente hoy en la mañana me dio un ataque de alergia y le decía a mi esposa, no le decía a ella, estaba hablando solo, pero ella andaba alrededor. Y yo decía, gracias Adán, porque por ti entró también la alergia al mundo. Pero ¿sabe qué? Hubo uno más poderoso todavía que destruyó la obra del pecado, que fue Jesús. Nosotros veneramos a Jesús, nosotros honramos a Jesús, lo adoramos porque fue gracias a Él que no tuvimos que pagar el precio de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y dice también, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No había ni uno. Piensa en la persona más santa de la Biblia aparte de Jesús. Todos cometieron errores. David, que fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios, cometió errores graves. El hombre que fue considerado el amigo de Dios, que fue Abraham, su fe no fue lo suficientemente fuerte al principio y tuvo un hijo con la sierva de su mujer.
pensando que ese iba a ser el producto de la promesa. Todo el mundo cayó en algo, a todo el mundo le falló la fe, a todo el mundo le pasó algo. Menos a uno, Jesucristo. Y es por Jesucristo que hoy estamos usted y yo. La resurrección es necesaria. Era necesario que Jesús muriera y resucitara porque el pecado entró al mundo. El pecado fue inyectado al mundo a través de ese problema con Adán y Eva. Así que era necesario. Y ¿sabe qué? Muchos dicen, pues la muerte de Jesús, y por la muerte de Jesús es importante la muerte de Jesús. Es una pieza clave en nuestra fe. Pero si Jesús no hubiera resucitado, la fe cristiana no tendría sentido. Es por la resurrección de Jesús que nosotros estamos hoy aquí y que podemos festejar que tenemos vida eterna. ¿Está de acuerdo? El pecado entró al mundo a través de Adán. Pero aquí le va el punto importante. Adán quiso ser como Dios. Adán se sintió que necesitaba ser como Dios. Recuerde lo que la serpiente vino y les dijo. Con que Dios te dijo que no comieras del árbol de la vida. ¿Sabes por qué? Porque si lo comes vas a ser como Dios. Y vas a saber, vas a conocer el bien y el mal. Y Adán probablemente se quedó así de, ¿qué es eso? Yo lo quiero, yo quiero ser como Dios. Lo que el diablo no le dijo era la otra cara de la moneda. Sí iba a conocer el bien y el mal, pero el mal le iba a perseguir por desobediencia. Fue la primera desobediencia que ocurrió, que está registrada en la Biblia. El pecado no nada más pasa. El pecado es una decisión y está perfectamente calculada por los hombres. Usted vea cualquier pecado. Usted ve al niño que rompió el florero, a lo mejor rápido, pero calcula muy bien su pecado. En lugar de decir la verdad, hey mamá, yo lo rompí porque estaba jugando con la pelota dentro de la casa y no debía haberlo hecho. No, yo no fui. Entonces, ¿quién más? Nadie más vive aquí más que tú y yo. Y el florero no se cayó solo. Fue el diablo, mamá. ¿No? Sí, el diablo se puso a jugar pelota dentro de la casa también seguramente. Esa es a lo mejor una parte chiquita. Véalo con un niño más pequeño o tantito más grande. Hijo, recoge tu cuarto. El cuarto sigue sin recogerse. Y sigue sin recogerse. Y están además maquinando la forma en cómo van a recogerlo rápidamente o van a decirle a mamá que por la razón que sea que no pudieron. Usted véalo con un niño de cualquier edad. Le digo niño, adolescentes son más pulcros en algunas áreas. Pero véalo con niños sobre todo. O avienta toda la ropa dentro de la cama y luego le echa las cobijas encima para que parezca que tendió la cama. O la avienta toda al closet. O la avienta toda hasta abajo de los juguetes en su canasta, en su caja de juguetes. ¿Verdad? Y luego llega la mamá, ¿hiciste tus tareas? ¿Recogiste el cuarto? Sí. Y la mamá va encontrando la ropa interior sucia dentro de la cama y cosas por el estilo. ¿Por qué le echaste aquí? Es que no me dijiste cómo recoger, mamá. No me dijiste qué tenía que hacer. Ese es con un niño. Ahora veamos con un adulto. ¿Cómo ocurren, por ejemplo, los homicidios? Los tienen muy bien planeados. Hacen su estrategia muy bien. La desobediencia, el pecado, es calculadísimo en la vida de la gente. Mire, Señor, si le decimos a la señora que vamos a ir con los amigos y quedamos de llegar a la casa a cierta hora y nos echamos 2 horas más, ahí venimos todo el camino manejando a casa pensando a ver cómo le vamos a explicar a la señora por qué nos tardamos 2 horas más en salir de la reunión con los amigos. Es calculado. Y las señoras igual, se van con las amigas al mall y están ahí todo el camino haciendo la estrategia de cómo le van a decir al marido que toparon la tarjeta de crédito. Es broma. Pero es muy calculado. El pecado es una decisión calculada. La desobediencia del pecado es calculada. Y cuando es espiritualmente es más, porque queremos encontrar la justificación para Dios de nuestro pecado. Hay señores que tenía que echar esa mentirita porque si no, pero es una mentirita blanca, Señor. Sí, pero tú le dijiste al vecino que tú venías a la iglesia cada domingo. ¿Qué vas a hacer cuando te vea asoleándote en tu jardín trasero el domingo en la mañana cuando deberías estar en la iglesia?
Oh, es que fui al servicio los sábados, hermano. No hay servicios los sábados. Ah, es muy calculado. El pecado, dice por acá el hermano Lloyd Jones, dice, el pecado es la tendencia de preferir inclinación sobre obligación. El pecado significa que en vez de querer obedecer a Dios, pues es que tengo esta inclinación y me inclino más hacia echarme una hora más viendo el fútbol o echarme una hora más viendo un programa de televisión que a lo mejor leer la palabra de Dios. Ay, no, es que, hermano, es más cómodo ver el servicio por internet. Hermano, usted puede venir. Sí, hermano, pero es que no es lo mismo. Exacto, aquí tenemos comunión. Si usted lo ve por internet, no es lo mismo. La inclinación. Una vista teológica común entre americanos y, bueno, latinos también, aún muchos que asisten a una iglesia y se llaman a sí mismos cristianos, es un deísmo moralista terapéutico. Hermano, usted acaba de soltar un chorizote que no sé ni cómo se come. Vamos a empezar. El deísmo moralista terapéutico es el resultado de un estudio que se hizo en 2005, hace 16 años. Escogieron a 3,000 personas, de los cuales eran adolescentes. Los 3,000. Y les hacen la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Qué piensas tú sobre Dios? Y ellos, en sus respuestas, incluyeron 5 principales características o creencias de este deísmo moralista terapéutico. La primera es que Dios existe. Dios existe, Dios creó el mundo, Dios puso todo en orden, Dios hizo al hombre, pero Dios está allá arriba. Y ahí está, y ahí se quedó. No se mete conmigo, no me meto con Él en condiciones normales. Nada más nos está mirando desde ahí arriba. Ahora sí que como dice el chiste, y me va a disculpar el chiste si espero no ser políticamente incorrecto, pero como dice el chinito, nomás mirando desde arriba. Estoy tratando de ponerle un poco de humor, señores, ríanse. La segunda característica o creencia es que Dios quiere que la gente sea buena, que usted haga el bien a los demás, que usted a lo mejor lea su Biblia, que usted sea buena persona. Eso es lo que Dios quiere. Lo está viendo usted desde arriba. Dios quiere que usted sea bueno. La tercera es que el eje central de la vida es ser feliz. Usted tiene que enfocarse en ser feliz. No importa si atropella a los demás. Usted sea feliz. Es todo el punto de esta cuestión terapéutica y moralista. La cuarta es que ellos dicen que Dios no necesita estar involucrado con nosotros. Dios no se mete con usted. Dios no se mete conmigo. Pero si usted tiene un problema y necesita de Dios, entonces sí, Dios viene y le ayuda. Eso es lo más egoísta que he escuchado. Y el otro punto, el último que ellos creen, es que la gente buena se va al cielo, por eso se esfuerzan en ser buenos y en ser felices. Qué vida más aburrida. Cuando podemos ver a otra persona sonreír, a otra persona ser feliz. El pecado abunda y aún reina en los corazones de todos los hijos de Adán. Se habla de que existe un pecado original. No es tanto un pecado original, es que por la caída de Adán y Eva, nosotros tenemos naturaleza de pecado, que significa que nosotros tendemos a hacer lo que es incorrecto. Usted me puede decir, pero la hermana Teresa, la madre Teresa de Calcuta, hermano, el Papa Juan Pablo II, gente que no hizo nada malo en su vida. Les prometo que tuvieron algún problema en algún momento. Todos pasamos por ahí. Dice la palabra que no hay ni aún uno. Solamente Jesús pasó por aquí sin problemas. Bueno, tuvo sus problemas, pero no pecó nunca. Hasta él fue tentado y no cayó en tentación. Nosotros estamos desafortunadamente en ese problema. Nosotros sí caemos en la tentación, pero hay una respuesta. Ahora, la resurrección era necesaria porque el pecado trajo muerte pareja para todos. No había nadie que nos pudiéramos salvar de la muerte. La muerte nos llegó a todos y nos llegó por igual. Fíjese, cuando Dios creó el mundo, cuando Dios hizo todo, su propósito inicial era tener compañerismo con la gente, pasarla con usted y conmigo.
llevarse bien, tratarlo a usted, platicar con usted. Adán y Eva, dice la palabra de Dios que Adán caminaba con Dios en el jardín. Imagínense qué hermoso el estar caminando junto con Dios y pasar con Dios el tiempo del día. Pero eso se terminó a través de la entrada del pecado. El pecado de Adán rompió la comunión entre Adán y Dios, y Adán y Eva fueron lanzados del jardín y empezaron una vida en la que les iba a costar hacer todo. Les iba a costar trabajo encontrar su comida, arar la tierra, hacerse vestimentas. Incluso el parto, Dios lo menciona que ahora va a ser con dolor, ¿no? ¿Cómo hubiera sido entonces el proceso de nacimiento de los niños sin dolor? Imagínense. Si así tenían 20 y tantos hijos, 50 y tantos hijos, imagínense sin dolor. Les hubiera gustado más tener más hijos, ¿no? Se hubiera poblado la tierra mucho más rápido, me imagino. Dice por acá el hermano Lloyd Jones, Ogilvy, dice, la raza de Adán no es solamente patéticamente susceptible a pecar, pero también expuesta dolorosamente a muerte inevitable. Si vamos a Génesis 3 habla sobre la entrada del pecado. Habla donde fallaron Adán y Eva, dejaron que el pecado entrara a sus vidas. En Génesis 4 se habla del primer homicidio registrado en la Biblia, que fue Caín matando a Abel. Y después llegamos a Génesis 5, y en Génesis 5 empieza a dar la primera genealogía, la primera lista de generaciones que pasaron por la tierra. Pero si se fija en Génesis 5 y lee, dice, y este durmió con sus padres, o fuera reunido con sus padres, y este murió. Y todos murieron. La muerte entró espiritualmente al mundo. Yo me imagino que caminando con Dios no iba a haber muerte física tampoco. En la Biblia habla 8 veces, concluye con la frase, entonces murió o entonces durmió y se reunió con sus padres. El pecado trajo muerte. La muerte física también vino por pecado, pero no ocurrió de inmediato. Si usted ve la vida de la gente, Matusalén vivió 996 años, si no mal recuerdo. Imagínese, casi 1000 años. ¿Cuántas generaciones vio nacer? No ocurrió de inmediato la muerte. De hecho, si se pone a leer la Biblia con cuidado, puede ver cuántos hombres llegaron a los 900 años y a partir de Matusalén empezó a reducirse la cantidad de años de vida, hasta llegar a gente que murió a los 120, 130, incluso a los 80 años algunos. La vida se fue reduciendo, el periodo de vida de la gente. La muerte física tardó en llegar, pero llegó, y la muerte espiritual fue instantánea. La gente entró en un proceso de desconexión con Dios, y dice que cuando ya no está uno conectado a Dios, estamos muertos espiritualmente. Así que Adán y Eva, al momento de pecar, quedaron totalmente muertos espiritualmente. La resurrección fue provista porque la gracia de Dios prevalece para nosotros. La única manera de que Dios tuviera o extendiera su gracia hacia el mundo era a través de la resurrección de Cristo. En Romanos estamos viendo la comparación entre Adán y Jesús. Es impresionante, Adán fue puesto ahí, fue el primer hijo de Dios puesto en la tierra y falló tremendamente. Y después, dentro del plan restaurador de Dios y reconciliador de Dios, manda a Jesús, y Jesús tiene la victoria más impresionante registrada en la Biblia. Ni las batallas de cientos de miles de hombres son tan impresionantes como un hombre muriendo por un montón de gente, por toda la humanidad, para que pudieran reconciliarse con Dios Padre. Y dice que fue hasta la última gota de su sangre, cuando fue traspasado justo antes de que empezara la tormenta y la oscuridad. No salió nada más de su cuerpo más que agua y sangre, y fue lo último. No tuvieron que partirle las piernas como a los demás presos que tenían colgados en la cruz. Jesús simplemente pasó a muerte física, pero gracias a esa muerte física tuvimos nosotros vida abundante. Dice el segundo punto ahí, aun cuando la muerte reinó por el pecado de un hombre, el regalo gratuito de la gracia ha abundado para muchos. Y mire, no voy a entrar en universalismo porque eso no es lo que nosotros hablamos, predicamos o creemos. El universalismo dice que, sí, Jesús murió por todos y todos son salvos, punto, pero eso no es cierto.
La palabra es muy específica. Yes. Jesús murió por todos, para que todos fuéramos salvos. Pero la salvación es personal. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, usted no es salvo todavía. Jesús murió para que usted tuviera la oportunidad, pero usted decide si la toma o la deja. Todos somos nacidos en pecado como miembros de la familia de Adán, pero entramos a la familia de Dios por fe. Dice acá Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermano, entonces si hay alguien que no cree en Jesús, pero toda su vida es bueno y hace cosas buenas, ¿no se va a salvar? Perdóneme, pero no. Desafortunadamente la Biblia dice que es por fe y no por obras. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que creer en Jesús, creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer que Dios lo levantó de la muerte y creer que Jesús es nuestro Señor y Salvador personal. Dice la palabra que el pecado está incrementando. Y si usted ve allá afuera, están pasando cosas terribles. Lo que pasó el viernes, del otro asalto al Capitolio, después de lo que había pasado en enero. Gente que está siendo asesinada. Niños que están siendo aventados por arriba del muro de la frontera entre los Estados Unidos y México. Todo este tipo de cosas que están pasando que parecen tan negras. El pecado está incrementando y va a seguir. Porque ¿sabe qué? La humanidad está caída. Va a seguir pasando. Pero hay algo que dice la palabra de Dios. Que la gracia está aumentando superabundantemente. De hecho, en el griego, cuando se escribió esta parte, utilizan una palabra que es compuesta en el griego. La primera palabra, la primera parte de la palabra de esta expresión es huper, que podemos nosotros considerarla como hipersensible, hiperactivo. Es una maximización de una palabra o es una maximización de una expresión, la palabra hiper. La segunda parte de esta palabra es prísimo, que significa mucho más, pero sobrante. De hecho, cuando hablan en la palabra de Dios, cuando Jesús alimentó a los 5,000, que sobraron canastas de alimento todavía, se utilizó prísimo. Precisamente porque hubo un sobrante que fue mucho más excedente incluso que la cantidad original de comida que había. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo en esta parte de la redacción de la palabra de Dios? Significa que la gracia de Dios es muchísimo más abundante y todavía hay mucho más sobrante para toda la gente que la quiera alcanzar, y el pecado, por mucho que aumente, jamás va a alcanzar el nivel de la gracia de Dios. Jamás. Dice Pablo, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos más para que la gracia abunde? De ninguna manera. No significa que vamos a pecar más para obtener más gracia. De hecho, porque entendemos la gracia de Dios en nuestra vida, es que nosotros ya no queremos pecar. Cuando entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, cuando entendemos el poder de la gracia salvadora de Jesús, es cuando nosotros decidimos no pecar más y apartarnos de la vida de pecado. Dice por acá, dice, el pecado en su momento más oscuro en el Calvario fue tocado por la gracia brillando en su esplendor. En el momento en el que el pecado estaba pensando que estaba ganando, en el momento en que el pecado y la muerte pensaron que tenían dominio sobre Jesús y la humanidad, en ese momento la gracia de Dios brilló de una manera tan tremenda que la muerte fue destruida y el pecado fue eliminado. Si eso a usted no le hace sentir cosquillitas dentro de usted, ahorita le doy otra noticia para que ahora sí la sienta. La gracia de Dios es mucho más allá. Por la obediencia de Jesús, mucha gente son justificados. Hermano, ¿por qué muchos y no todos? Porque no todos han aceptado el regalo de salvación. Solamente aceptando el regalo de salvación es que nosotros somos justificados. Ahora, hay un punto bien importante. La gracia nos debe llevar a vivir con el gozo del Señor.
El hecho de que hay gracia abundante disponible para nosotros nos debe hacer querer vivir de una manera agradecida hacia Dios. Esto quiere decir que debemos entonces nosotros vivir agradeciéndole a Jesús por todo lo que ha hecho por nosotros, agradeciéndole a Dios por esa salvación que nos dio, agradeciéndole porque a pesar de que hay pecado y dificultad, Jesús dijo, yo ya he vencido. Además de gratitud, debemos de vivir con sabiduría. La palabra de Dios nos infunde sabiduría, el Espíritu Santo a través de la palabra. ¿Qué significa? En lugar de hacer decisiones o tomar decisiones que me van a llevar a destrucción, voy a tomar decisiones que me van a llevar a vivir la vida en gozo, a vivir la vida en agradecimiento, a vivir la vida de una manera que agrade a Dios. La sabiduría me va a llevar a no pecar. Último punto, la resurrección es probada porque vida reina. Puse por acá, la gracia de Dios reina en vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. La gracia le trajo a usted a un nivel de vida que no es una vida humana. Usted va a cumplir sus años en la tierra porque solamente 2 personas fueran recogidas vivas de aquí. Y seguramente los vamos a ver en la batalla final algún día. No fue Moisés, fueron Enoc y Elías. Todos vamos a morir. La línea está pintada y nadie puede pasar de ahí. Solamente recuerdo a un ejemplo de la Biblia que le dijo, Señor, dame chance unos días más, y el Señor le dejó vivir tantito más. ¿Fue Ezequías? Pero esto significa que la gracia de Dios nos trajo una vida que es sobrenatural. Hermano, usted podrá pasar de aquí a la tumba, pero el destino después de morir es allá arriba con Jesús, si usted decidió seguirle. Entonces, hermano, significa que si decido no seguirle no voy a llegar al cielo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso no lo digo yo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Ahorita vamos a pasar a ese punto rápidamente. Hay 3 tipos de cultura sobre la muerte. Usted puede ver allá afuera en el mundo hay 3 tipos en que la cultura o las diferentes culturas manejan la muerte. La primera es en una forma de respeto hacia la muerte. Es aceptada como parte del proceso de vida y la muerte es respetada. La gente sabe que va a morir y está bien con ellos, no pasa nada. La segunda es una cultura que trata de escapar de la muerte. Luce más joven, tómate estas pastillas y vas a regresar a tu juventud original y pon esto y pon el otro. ¿Sabe qué, hermano? La fuente de la eterna juventud no existe. Usted puede llegar a sus 100 y tantos años como Moisés, todavía estar vigoroso y todavía estar alcanzando y conquistando, sí. Pero usted no puede echar atrás el reloj, solamente ocurrió una vez en la Biblia. Y no creo que Dios lo haga por nosotros otra vez. No por la vanidad de vernos jóvenes de nuevo. La cultura hoy en día teme tanto a la muerte que están buscando maneras de detener el reloj. Y existe una tercera forma de ver la muerte. La muerte es desafiada. Jesús la desafió, Jesús la destruyó. Y usted y yo vivimos en esta categoría porque sí nos va a llegar muerte, pero ¿sabe qué? Sabemos que después de esta vida hay una eternidad. Amén. Y no queremos que la muerte nos toque en esa eternidad. Ahí es donde tenemos que estar bien cuidadosos. No queremos llegar a la vida eterna, no queremos llegar a la eternidad y pasar a la oscuridad y muerte en lugar de estar en la vida y en la luz. El pecado de Adán trajo muerte, pero la gracia trajo vida de poder, una vida dinámica y una vida súper o sobreabundante. Sí, Adán la regó, sí entró pecado y muerte, pero la gracia de Dios trajo algo muchísimo más grande que lo que el pecado pudo haber hecho en nuestras vidas. Y fíjese, la gracia de Dios, la vida en Cristo, no solamente destruye la muerte espiritual. Quizás es un punto importante, que la muerte sea destruida, pero además de eso, restaura todo lo que la muerte destruyó.
Todo lo que la muerte causó en la humanidad, todo lo que la muerte causó como sus consecuencias en el mundo, en la gente, es destruido y es eliminado por la gracia de Dios. Es restaurado y es traído a una perfección. Aquellos quienes recibimos la abundancia de gracia y el regalo gratuito de justicia, vamos a reinar en vida a través de ese maravilloso Hijo de Hombre, Jesucristo. Le voy a invitar a que se ponga de pie conmigo por unos minutos. No sé si usted ha escuchado y ha tomado antes la decisión de seguir a Jesús. Pero si usted no ha tomado antes la decisión, y es para los que estamos presentes, los que nos están viendo del otro lado, nos están escuchando en podcast, si ustedes no han recibido todavía el regalo de salvación, hoy es un momento impresionante. Yo quiero que todo el mundo cerremos sus ojos ahí donde están. No quiero ojos abiertos. Es un momento de decisión. Si usted jamás ha recibido a Jesús como su Salvador personal, es momento de que hoy tome la decisión. Ahí en su lugar donde está, no necesito que alce la mano, no necesito que tome ningún otro tipo de decisión. Lo único que necesito es que ahí donde usted está, repita las palabras que vamos a orar. Y quiero que la iglesia me acompañe con estas palabras. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Te doy gracias porque tú me has salvado, porque me has rescatado. Te confieso hoy como mi único Señor y Salvador. Hoy reconozco que Dios te mandó para salvar a la humanidad. Y también reconozco que tú venciste a la muerte con poder. Te pido perdón por mis pecados. Te entrego hoy mi vida. En tu nombre santo. Amén. Si usted tomó esta decisión, hizo esta oración conmigo, si usted está en línea, puede dejarme un WhatsApp a través de facebook.com/ofa.hispano. Si usted está presente, venga conmigo al final de la reunión. Hay algunos pasos que necesitamos tomar antes de seguir adelante. Y esta oración es para todos y para despedirnos en esta mañana también, así que acompáñame. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias porque eres un Dios de amor, un Dios poderoso, un Dios hermoso, un Dios de gracia. Eres un Dios de misericordia. Eres un Dios magnífico como no hay otro. Señor, te damos gracias por la sangre derramada en la cruz, porque sabemos que esa sangre fue la sangre que completó la ley por siempre e inició un nuevo pacto para que nosotros caminemos en santidad, caminemos en gracia, caminemos en tu misericordia, caminemos con el poder de tu Espíritu Santo. Te pido, Jesús, que nos ayudes a no olvidar que esa resurrección poderosa de entre los muertos nos dio a nosotros la vida y nos respalda para que nosotros crezcamos a ser cada vez más como tú, Jesús. Señor, te pido que no nos dejes olvidar que somos parte importante de tu cuerpo, somos parte importante de tu iglesia. Ayúdanos a hacer luz, ayúdanos a hacer sal y ayúdanos a entender la magnitud de ese sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros, Jesús. Te pido que toques cada corazón aquí presente. Te pido que cada persona que se reunió con nosotros hoy sea transformada de manera que no vuelva a ser la misma persona, sino que sea alguien lleno de tu luz, lleno del poder de tu Espíritu Santo, lleno de tu gracia, lleno de tu favor, lleno de, Señor, toda bendición de lo alto, como dice tu palabra. Te pido que tu Espíritu nos inunde, nos sature, cada día, todos los días, Señor, todo el día, de manera que a través de nosotros, Señor, pueda fluir esa agua, Señor, que sacie la sed de otras personas. Que la gente vea nuestro ejemplo, vea nuestra vida y quiera tener lo que nosotros tenemos y eso les lleve a conocerte como su Salvador personal. Bendice a mis hermanos, Señor, que están con nosotros hoy. Te pido que tú les bendigas, que tú les llenes, Señor, su vida de toda bendición, de todo poder. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú les lleves de victoria en victoria. Señor, ayúdales a vivir una vida que sea una vida conforme a la tuya, Señor, en nombre de Jesús. Gracias, Dios. Y quiero dejarme esta bendición con ustedes hoy. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor bendiga su levantar, su acostar, su entrar y su salir. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les dé paz. Dios les bendiga, tenga un excelente resto de su día, un excelente inicio de semana. Nos vemos. Si usted tomó la decisión de recibir al Señor, venga conmigo
No se vayan los que nos visitan por primera vez sin un regalito por acá y no se les olviden tampoco sus dulces. Feliz domingo de resurrección. Dios les bendiga.